¿Qué edad tiene tu iglesia? Si eres luterano, fue fundada por Martín Lutero en 1517. ¿Por qué tardó tanto el Señor para sacar a la gente del error? Más de 1517 años. ¿Qué pasó todos estos siglos antes de 1517? ¿Qué hubo? Error, engaño, manipulación, mentiras. ¿Qué hubo? No, lo que había era la Iglesia Católica, el verdadero Evangelio de Cristo. Lutero lo que vino fue a dividir, y a partir de ahí la Iglesia se ha venido dividiendo, dividiendo y dividiendo. Y todos sabemos que el único que divide es Satanás. Si perteneces a la Iglesia de Inglaterra, tu religión fue fundada en 1534 por Enrique VIII, porque el Papa no le permitió el divorcio con derecho a casarse. Quería divorciarse de la esposa para casarse con su amante, y el Papa le dijo que no. Simplemente, debido a esto, lo que él hizo fue separarse y fundar su propia iglesia. Los anglicanos, la iglesia de Inglaterra, se dividió. Después vinieron a América, y esos son los movimientos pentecostales. Imagínense, el Señor tardó 1900 años en volver a derramar su Espíritu Santo en los siervos de Dios. Aquí lo extraño es que mi Señor, nuestro Señor, estuvo a la gente en la ignorancia 1900 años. Podríamos decir que qué ingrato es el Señor. Solamente cuando nacen estos grupos pentecostales, derrama nuevamente su Espíritu Santo sobre sus siervos. Y estos movimientos pentecostales se dividieron de las iglesias bautistas y presbiteristas. ¿Por qué se dividieron estos movimientos pentecostales de las congregaciones tradicionales de esta época? Porque los empezó a agarrar el Espíritu Santo y empezó en ellos la tembladera que decimos hoy en día. Y allí ellos comenzaron sus movimientos. Si eres de las asambleas de Dios, tu religión es una congregación que nació en Estados Unidos en 1817. Cuando uno lee esto, uno dice, está bien, porque la congregación pues la inauguran en 1817, tiene su base en América, es un movimiento pentecostal más. Entonces puede caer uno en el error de que esta es la iglesia de Cristo. Y de esta forma, esta congregación llega a Centroamérica teniendo su base en Estados Unidos. Pero la pregunta es, antes de 1817, ¿qué había? Si eres de la misión cristiana Elim, esta congregación comienza en Guatemala, originada por los esposos Moisés Ríos y Antonia Paredes. Y luego el hijo de ellos, Otoniel Río Paredes, queda a cargo de esta congregación. Él ya falleció. Esta congregación manda una pastora a El Salvador y forma una congregación allí. Luego llega un gringo a Guatemala que les empieza a enseñar algunas cosas en esta congregación. Pero cuando este pastor se da cuenta de todas esas modificaciones que este gringuito le hace a su iglesia, se rompe allí nuevamente la iglesia. Entonces de esta ya surge otra iglesia. Luego, cuando este señor Otoniel Río Paredes muere, esta congregación se fracciona. ¿Por qué se fracciona? Porque todos querían ser el apóstol llamado por Dios. La pregunta es, ¿esto lo hace el Espíritu Santo? Pregúntate eso. Todas estas iglesias que han, la forma en la que han surgido, lo ha hecho el Espíritu Santo. Pero si tú eres católico, apostólico, romano, ¿por qué romano? ¿Por qué no está en Jerusalén? Si Jerusalén fue el que inició la iglesia, es simple la respuesta. Jerusalén fue destruida en el año 70
Al no quedar nada allí, la Iglesia de Roma toma la preponderancia. Luego, Antioquía fue la sede principal, luego Alejandría y por último fue Roma, donde quedó la sede principal. Ese es el motivo por qué es romana la iglesia en este momento. Hasta la fecha, esa es la sede de la iglesia y por eso se le llama la Santa Sede, que hoy todos la conocemos con ese nombre, la Santa Sede. Entonces, teniendo en cuenta esto, si tú eres católico apostólico, tú sabes que tu religión fue fundada en el año 33 por Jesucristo, por Cristo Jesús. Y esto todos lo podemos comprobar históricamente. Esto no es un invento, esto es comprobado históricamente. Todos sabemos que cuando una oveja sale del redil, el lobo se la come. Y eso es lo que ha pasado con la gente. Eso es lo que ha pasado con todos los siervos de la Iglesia Católica. Los lobos feroces que se encuentran, se los comen, los tienen confundidos, los tienen en doctrinas que no se basan en predicar la reconciliación, el amor, sino que se basan en predicar el evangelio y la prosperidad. Todos quieren ser prósperos, sabiendo que en algún momento nuestro Señor nos dijo que no podíamos servir a dos señores, no podíamos servir a Dios y no podíamos servir a las riquezas, porque amaríamos a uno y despreciaríamos al otro. Dios los bendiga.